Así que bueno, me parece que Mau ya está conectado. Hola Hola, hola, Mauro, hola, Paco, ¿cómo querido. estás? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás bien ahí? Perfecto, fuerte y claro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? No, es un placer, el placer es mío poder estar charlando contigo un rato. Te conozco ya hace un montonazo de tiempo y bueno, hoy la vida nos encuentra charlando de algunos temas en distintos lugares, ¿no? Para mí es un placer enorme poder charlar con vos. Qué bueno, recién justamente acabo de subir una historia haciéndome un cafecito para estar a tono con un café radial y comentando de que sí, de que nos conocemos desde que jugábamos en el barrio cuando éramos chiquitos, ¿no? Así que De bueno, toda la vida. muchísimas gracias y un gusto para mí poder estar acá con tu audiencia. Bueno, para mí es un placer enorme poder estar charlando de este tema que tanto nos interesa a todos, ¿no? Porque ya hace mucho tiempo que ya estás en un tema que realmente nos interesa a todos, que es acerca de qué pasa con nuestra economía, qué pasa cuando tenemos dinero y no sabemos qué hacer con él. Si decimos, ese dinero nos está rindiendo, ¿dónde lo ubicamos? ¿Dónde lo ponemos? Bueno, para todos esos temas queríamos consultarte eso. Si yo hoy tengo un dinero, por ejemplo, ¿no? No pongamos cifras, porque viste hoy con el tema del dólar la gente se asusta, pero bueno, vamos a ponerle $1000 y no sé qué hacer con esos $1000. ¿Qué es lo mejor hoy que podemos hacer con ese dinero? Mirá, yo me río porque vos sabés, yo soy hay un hombre como que le hizo como muy bien a este ambiente, creo que creó como un mercado, ¿no? Todo el tema de la educación financiera y sí, todo lo que es finanzas personales, yo creo que se lo debemos, entre comillas, a Robert Kiyosaki, que eso es como es una persona como que evangelizó el tema en el mundo. El hombre hizo un gran trabajo llevando un mensaje a más de 90 países, ¿no? Y me reía porque tuve la oportunidad de entrenarme con él directamente y de participar de muchos eventos cuando él ya era viejo. Claro, Y siempre contaba una historia como que le preguntaban eso, como diciendo en qué invertir. Y imagínate un señor mayor enojado contestando, no, si vos estás preguntando eso es porque necesitas educación financiera, invertirlos en educarte, ¿no? Y claro. después cuando empecé a trabajar yo esos aspectos y me convocaron a poder ayudar en el aspecto financiero en una institución hispana muy importante en ese aspecto, lo empecé a vivir, ¿no? Empecé a vivir el qué pasaba con una persona que venía con plata en la mano y que no sabía qué hacer. Y empecé a entender la irresponsabilidad de poder dar una respuesta a eso sin conocer muchísimos factores de la vida de la persona que lo está preguntando, ¿no? Porque probablemente lo que haga la persona A, la persona B y la persona C con esos $1000 es totalmente distinto de acuerdo a el diseño que ha hecho para su vida, de acuerdo al conocimiento que esa persona tiene, de acuerdo al de dónde proviene ese dinero también, ¿no? Porque si quizá es una persona que produce un excedente de efectivo de $1000 todos los días, o quizás son sus únicos $1000. ¿Me explico? Claro, Entonces son sí, planes totalmente distintos para uno y para el otro. claro, totalmente. Es de acuerdo a cómo esté moldeado el estilo de vida, ¿no? Digamos, por así decir algo, ¿no? Y si esa persona trabajó, ¿No? ¿Qué quiera, hacia dónde quiera avanzar? En realidad, porque con $1000 uno no tiene la vida solucionada. Y con el claro, retorno de $1000 de una inversión, menos. Porque claro, generalmente las inversiones te rinden 6, 7, 8, 10, 12, 15%. Y imagínate con el 15% de $1000, uno no vive ni un mes. Entonces, claro. generalmente, uno tiene $1000 en la mano y está pensando en invertir, esos 1000 son parte de un camino que va a estar recorriendo, ¿no? Claro, totalmente, porque mucha gente dice, ¿cuál es la seguridad? Mi seguridad, estar en un empleo común que sea de tal hora hasta tal hora y ese ritmo tiene miedo de cambiarlo la persona, ¿no? Eso es lo que seguramente te plantea la mayor cantidad de gente. Sí, y muchos que emprendemos le planteamos a esa gente
cómo te cambiaría una semana en tu vida por una semana en mi vida, ¿no? Porque muchos de los Claro, que emprendemos y hacemos cosas por nuestra cuenta decimos, ¿qué hago acá? ¿En qué me metí? ¿Por qué no me quedaba tranquilo, no? En realidad es el ser tu propio jefe, ¿no? Como se dice. Creo claro, yo que es como una especie de fetiche que sí, hasta no estar ahí uno no toma dimensión de lo que es, para bien o claro, para mal, ¿no? Porque tiene sus beneficios, pero también tiene sus contras. A mí, yo crecí con vos y claro, mientras fui haciendo este camino de educación financiera, durante un montón de tiempo me pasaba de sentirme muy mal o sentirme muy frustrado porque quizá yo estaba teóricamente leyendo 20 horas por día, claro, pero ¿qué pasaba? Tenía la vida consumida por esa educación, ¿no? Y por mi trabajo, y por mi estudio, y por etcétera, y miraba para el costado, y al lado tenía un amigo que claro, tenía su empleo, que tenía su plata en el bolsillo al final del mes, y a las 6 sí, de la tarde le decía, ¿la claro, ves? A su jefe, exacto, ¿no? Se claro, desconectaba totalmente. Mientras que el emprendedor en realidad vive las 24 horas con su negocio en la cabeza, pensando a ver qué voy a hacer, qué puedo mejorar, qué tengo que, no sé qué. Entonces, es como que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Definitivamente, no me quejo, ¿sí? Agradezco mucho el camino que hice y creo que en el largo plazo, el tema de poder ser independiente eh, se consigue gracias a ir hacia ser tu propio jefe, como se dice, ¿no? Pero en realidad, no por el resultado, sino por la cantidad de palos que uno se da en el camino y la partida de pruebas y errores que tiene, por las que tiene que pasar para poder tener 1 milímetro de resultados, ¿no? exacto, Y acabo de decir algo que creo yo que es, bueno, mi cuenta de Instagram y todo mi ecosistema social se llama La Ciencia de Crear Activos y justamente viene un poquito de ahí, ¿no? Viene de un querer algo más. Yo empecé a hacer todo esto, empecé a estudiar todo esto, básicamente por empezar viviendo en un entorno de saber que se podía más, de estar en un entorno como de limitación y decir, bueno, a ver, ¿cuál es el camino, no? Y claro, descubrí algo que no viene de Kiyosaki, sino viene de otro autor que se llama Timothy Ferris, que es el lifestyle design, el diseño de estilo de vida. Y ahí me cayó exacto. como este flaco me está diciendo de que yo puedo diseñar para mi vida lo que quiero que pase en los próximos años, entonces fue como, ¿no? Ahí fue el despertar, digamos, de todo esto. Totalmente, totalmente. Entonces, al fin y al cabo, el diseño de estilo de vida tiene que ver con decidir más, con que no pasen las cosas en la vida de uno por lo que me tocó o por lo que el gobierno decide para mí, ¿no? Claro, Bueno, yo en este momento estoy en Paraguay justamente por eso. claro, Y en medio, uno avanzando hacia elegir más, avanzando hacia ese tipo de cosas, se encuentra con que el dinero es una herramienta súper importante, porque hay gente que dice, no, el dinero no es importante, uno puede vivir con no sé qué, o en realidad lo que importa es el compartir tiempos con las personas. Definitivamente sí, pero si vos claro, compartís tiempo con una persona, no sé, sin disponer de $5 para tomarte, no sé, para una cena o para tomarte un café, claro, probablemente no sea el mismo tiempo de calidad, ¿no? Entonces, es como que son cosas que van influyendo. Entonces, por ejemplo, vos recién trajiste el caso de la persona que, bueno, que empleo o mi propio jefe, intento emprender por la mía, ¿no? Y en realidad, claro, si vamos a este ejemplo del diseño de estilo de vida, ¿no? Y de la creación de activos, que justamente estaba explicando el nombre del canal, eh, está siempre ese empleado, o está, viste cuando nos cruzamos en la calle, nos vemos una sí, persona, y como, mira, hoy en la mañana hablaba con Lea, no sé si está Lea, entre las personas que estaban en vivo, que también es otro amigo nuestro de la infancia. claro, ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Y acá ando, viste, tirando, como se puede, comentarios de claro, ese estilo, ¿no? Y eso viene quizá no es el caso en particular de él, porque él está muy bien y sí, se ve que vive muy bien, pero hay mucha gente que le encantaría, por ejemplo, renunciar a su trabajo, pero la limitante
en ese caso es el dinero. ¿Por qué? Porque claro, como seres humanos todos tenemos la misma mala costumbre de querer comer todos los días, ¿no? exacto, Entonces, no todo el mundo puede renunciar de un día para el otro. Entonces, si esa claro, persona es un empleado que tiene ese empleo como una única fuente de ingresos, ya me contarás cómo hacer. Y ni hablar si exacto, tienes familia, claro. ¿no? Sí, si uno Entonces, tiene hijos y demás, exacto, o dependientes, quizás no son hijos, pero uno tiene que claro, estar ayudando a sus padres o andás a ver qué, ¿no? también, Ahí empieza a abrirse la alternativa, cuando me empiezo a preguntar a ver qué más puedo hacer de lo que estoy haciendo, claro, ¿de qué? De cómo puedo generar ingresos extras, se pregunta la mayoría de las personas. Y ahí es como que se desprenden dos variables, ¿sí? Que esto es, hay gente que habla de educación financiera y se imagina un súper pizarrón lleno de números, todo súper complejo, tal pero en cual. realidad no es complejo si uno lo lleva a lo no complejo, ¿no? Me han dicho muchas veces, no, qué fácil que explicás esto. Bueno, Claro. cuando uno se empieza a preguntar, ¿qué más puedo hacer? Y dice, bueno, voy a Mm, generar otro ingreso, voy a empezar un emprendimiento, no sé qué. Hay dos variables muy importantes que son mm, ingreso activo o claro, ingreso pasivo. Y lo único que cambia entre si estoy generando un tipo de ingresos o el otro tipo de ingresos es si estoy invirtiendo mi tiempo o no, ¿no? claro, Por ejemplo, el ejemplo más fácil que podemos decir de, no sé, un ingreso activo es si yo tengo un negocio de, no sé, imagínate, yo tengo mm, un kiosco y lo atiendo yo, abro a las 8 de la mañana, cierro a las 9 de la noche, me pasé todo el día en el kiosco. claro, ¿Qué exacto, pasa si un día me enfermo, me agarró COVID? No abro el kiosco. Ese día no claro, generé ingresos, ¿verdad? claro, tal Y cual. el otro extremo es los ingresos pasivos, ¿no? Y los Claro, ingresos pasivos, explicado fácil, son los que llegan a tu bolsillo aunque uno no esté presente. El claro, ejemplo más fácil para todos es el ejemplo de la renta inmobiliaria. Yo me compro un departamento, mientras esté mm, alquilado, el inquilino paga la renta, yo pago los impuestos, gasto y todo eso, y lo que queda es mi ingreso pasivo. Ahora, todos sabemos que no es tan fácil comprarse un departamento, ¿o no? claro, total. Entonces, a lo largo de mi vida fui con esa barrera, fui tratando de estudiar a ver, bueno, ¿qué más se puede hacer que no sea un departamento, pero que genere ingresos pasivos? Y ahí aprendí de que lo que genera, al fin y al cabo, hablando en genérico, lo que genera ingresos pasivos son los Mm, activos, ¿sí? En ese claro, caso, para esa persona que es dueño de un departamento, el departamento es su activo, ¿sí? Y ese claro, activo le pone dinero al bolsillo. Entonces, lo empecé a estudiar, estudiar, y dije, ah, ok, esto tiene ciertas fórmulas que siguiéndola da resultados, ¿no? Entonces, claro, intenté siempre, mi visión era intentar convertir esto en una ciencia, ¿no? Porque pues siempre claro, hago la polaridad entre la ciencia y el arte. El arte es totalmente abstracto, puede ser lindo para vos, feo para mí, ¿sí? Pero la ciencia es exacta, es 1 más 1, 2, exacto, punto. Entonces, tal así cual. nació la ciencia de crear activos, ¿no? Y aprovecho para saludar ahí a Oscar Cardona, a Nino Sí, Finanzas, hay mucha gente de la comunidad que se está sumando. bárbaro. También hay gente que saluda de Buenos Aires, saludamos, está Dolores ahí, si vi el saludito porque se van corriendo, y bueno, a todos los que se fueron sumando, les saludamos. Y es como vos decías, Mau, muy interesante porque vos fuiste uno de los primeros en la ciudad de La Plata, me animo a decirlo, que empezó con esto, con todo este nuevo cambio. Fuiste cuando recién, recuerdo que los bitcoins no valían nada, nadie ponía ni fe en los bitcoins, y hoy son el negocio más pero impresionante del mundo, y que charlábamos, decíamos, porque en realidad hay mucha gente que te quiere llevar quizás, ¿no? Para sus emprendimientos, que está muy bueno porque está lleno. Hoy en día nos animamos a decir que hay un montón, no vamos a decir marcas como para que la gente no... es decir, quizás haya alguien que esté vendiendo algún tipo de producto. Pero arrancá, es decir, yo los primeros que fui conociendo fueron esos. Y después me llamó un poco la atención
a lo que te cambiaste, es decir, cómo lo fuiste modificando vos, todo esto lo englobaste en una ciencia, y eso es lo que está buenísimo, porque realmente los videos que vos vas subiendo en tu página de Instagram ayudan a que uno se anime a hacer estos emprendimientos, porque normalmente la gente no se anima, es decir, cuando quiere hacer algo, no sabe con quién asociarse tampoco, no sabe con quién ir, vos seguramente lo sabrás, has conocido en este mundo un montón de gente que ha vendido cosas o que te ha ofrecido. Bueno, ¿cómo saber con quién asociarse realmente? Es decir, elijo con fulano de tal, me voy con tal. ¿Cómo identificamos quién nos está diciendo, nos está guiando bien, digamos? Bueno, mira, tocaste dos temas puntuales. Por una parte criptos y por otra parte socios. Los dos son temas que hace muy poquito toqué en episodios del podcast. Una de las cosas por la que inmediatamente cuando me dijiste, dije, dale, vamos, porque me encanta hablar, me encanta, bueno, tengo el podcast de la ciencia de crear activos en Spotify, donde permanentemente hablo de estos temas. Claro. Tema cripto, para que te des una idea, hace muy poquito cayó muchísimo el Bitcoin y hay gente que Claro. se alarmaba de una manera tipo como que se desesperaba y nosotros estábamos comprando. Claro. Entonces, es como que frené, paré 3 episodios del podcast y dije, bueno, voy a Claro. hacer como una maratón súper larga, que creo que se llama así, Maratón Bitcoin. Y después eso lo trozamos en 3 episodios, salieron 3 episodios del podcast, intentando explicar lo que hay detrás del Bitcoin, ¿no? ¿Cuál es la tecnología detrás de... O sea, ¿cuál es la tecnología que hace a Bitcoin que un montón de titanes en el mundo estén volteando a mirarlo, ¿no? Porque, ¿por qué? Claro. No sé, Apple mismo está invirtiendo en criptos. ¿Por qué empresas enormes o fondos de inversión o bancos están dándose vuelta a mirar Bitcoin? En realidad, hay un protocolo. Cuando hablamos de un protocolo, yo sé que suena chino, pero imagínense algo que está programado y es de una misma forma, corriendo de la escena el factor humano, ¿no? No interviene el factor humano. Entonces, lo que hace el Bitcoin es justamente ayudar a resolver un montón de problemas de nuestra vida cotidiana, como la inflación. Claro. Nosotros somos argentinos y conocemos de la inflación más que creo que yo. Bueno, Sí. están los venezolanos que son los campeones del mundo en eso, pero nosotros somos Claro. Argenzuela, está en esta dirección, ¿no? Resuelve Claro. el tema de la inflación mientras tenemos todas las monedas de dinero fiat que se imprimen permanentemente, el Bitcoin es deflacionario. Quiere decir que por un sistema que tiene, por un sistema que tiene, que le saca recompensa a los mineros, ya estoy hablando en chino, yo lo sé, pero ahí redondeo la... Y bueno, no, hace que cada vez sea valioso. En el año más o menos 140 van a dejar de minarse Bitcoin. Ya hay una fecha cierta, ¿sí? O hay un bloque cierto en realidad. Otro tema que sí que soluciona es el tema de la manipulación. Claro. Todos conocemos los gobiernos amiguistas, todos conocemos ese tipo de cosas. Bueno, cuando hay un protocolo de por medio, eso no existe. Y por otra parte, resuelve el tema de los bancos centrales. Los bancos centrales en este momento están tomando la decisión en los países de qué pasa con el dinero. Establecen, Claro. junto con el gobierno, políticas monetarias, ¿no? En Bitcoin no. Ya está preprogramado, no sé si existe esa palabra, para que sea de una forma. Claro. Entonces, por eso es que todo el mundo está aportándole confianza, o sea, está invirtiendo en Sí. esa tecnología, ¿sí? Entonces, eso es lo que lo hace tan atractivo. Y por otra parte, Claro. tocaste el tema de los socios y no estaría siendo yo el más facultado para poder hablar del tema porque hace 2 semanas estuve en Madrid y fui a Madrid por una mentoría que me salió justo, bueno, la estaba esperando hace mucho tiempo y hace poco me Claro. dijeron, bueno, dale, vamos a empezar, pero tenés que venirte para acá. Y estuve la mitad de la semana con abogados, con burofax para todos lados, justamente por un ex socio que Claro. eh, yo le vendí un negocio, hubo un impago y terminamos. Entonces, no sé si soy yo el más facultado para hablar del tema, pero en general, en el mundo del emprendimiento, de las inversiones,
cuando uno busca un socio, busca complemento, ¿no? Busca, por ejemplo, yo soy hiper creativo, pero soy muy desordenado. Entonces, yo cuando salgo a buscar un socio necesito que me complemente en ese sentido, ¿no? Pues si no, ¿qué aporta a la sociedad? O hay veces que se dan sociedades desde el punto de vista de recursos, ¿no? Se dicen que existen 3 recursos principales. Mente, lo que sé, tiempo, lo que puedo aportar de tiempo, y dinero. Generalmente cuando se dan sociedades es porque tengo una gran idea y tengo tiempo libre, pero no tengo un peso. O al contrario, nosotros, por ejemplo, en Instituto de Activos Online, con los mismos alumnos, tenemos un área que se llama Laboratorio de Activos, donde quincenalmente analizamos inversiones y analizamos negocios, y pasa muy seguido de que tal o cual persona entra a una inversión porque tiene uno de estos 3 recursos, ¿no? Incluso se dan cosas entre los mismos estudiantes del instituto, donde uno dice, bueno, no, yo soy programador. Otro viene y dice, yo tengo una idea. Bueno, desarrollémosla juntos, ¿sí? Entonces, es delicado el tema de los socios. ¿Qué sé yo? Mi tío decía, los socios son, las medias son para las patas, decía. No estoy del todo de acuerdo. Yo he hecho trabajo en equipo y he hecho muchas cosas con socios y han salido muy bien y otras han salido muy mal. Entonces, tal cual. Ahora, ¿cómo ves la gente, la audacia o por así decirlo, esa confianza de qué países son? Porque has recorrido México, España, ahora estás en Paraguay, has ido a Colombia también, si no me equivoco, ¿no? ¿Y cómo notás, es decir, en relación al argentino o el español o el colombiano es decir, ¿quiénes tienen más confianza, se animan más a entrar a este mundo de poder desarrollarse y capacitarse para poder emprender? No creo que haya un país más que otro, la verdad, te soy sincero, a no ser sacando casos puntuales como por ejemplo, no sé, en Medellín, pero no es Colombia, es Medellín puntualmente, está pasando un fenómeno que están creando como el pequeño Silicon Valley de Sudamérica. Y hay como un microclima muy fuerte de emprendedores donde solo concentrado en esa ciudad hay super líderes que están creando proyectos espectaculares porque el gobierno apoya mucho con políticas pro emprendedurismo, ¿sí? Pero no se da en todos lados. Por ejemplo, en México, en Monterrey, pero voy a correr eso de la escena. Saquemos los límites geográficos. Creo yo que los últimos 15 años de era de la información, donde uno, la verdad, no estoy alentando a que se haga esto, ¿no? Pero uno puede entrar y bajar cualquier libro de internet, o uno puede entrar a un canal de YouTube y entrar cosas que uno dice increíble. O sea, no me da la vida para estudiar todo esto, no hay chances. Creo que eso ha hecho de que, indistintamente del país, gente que estaba interesada por cierta cosa, como yo en su momento, haga ciertas búsquedas en internet, llegue a cierta educación, por ejemplo Kiyosaki, por decir un ejemplo, y consuma durante un tiempo prolongado determinada información, ponele educación financiera, ponele negocios online, ponele, quiero aprender a ser locutor y quiero tener un programa de radio. Al fin y al cabo, entre medio hay un proceso educativo, ¿sí? El cual como resultado te da que vos sepas ciertas cosas. ¿No te ha pasado, Joaco, alguna vez de vos proponerle hacer una nota a alguien y que te diga, no, pero ¿de qué voy a hablar? No sé, a mí me da vergüenza. Bueno, te da vergüenza. ¿Por qué? Porque adquiriste unas herramientas y sabes ciertas cosas y eso te permite defenderte al aire, ¿no? Te permite hablar adelante de una cámara, sabes que tenés que mirar a la cámara, sabes que tenés que estar medio... Pues si estás así es muy incómodo para el que ve, ¿no? Entonces son pequeñas cosas que te van dando confianza para poder hacer tal o cual cosa. Tema inversiones es una de esas cosas. A lo que voy es que el que se ha educado por un tiempo prolongado en inversiones, probablemente le va a quedar mucho más fácil hacer inversiones. Tal cual, tal cual. Hoy en día, en lo que estamos viviendo en la actualidad, si hay que buscar invertir, ¿vos recomendás primero capacitarse antes de mandarse de lleno en una inversión, no? Porque
no sabemos si poner el dinero acá, si poner el dinero allá. Primero, estudiar el mercado y aparte saber cómo invertir, ¿no? Además de eso, sí, definitivamente sí por tener un ABC y te doy un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, yo hago ciertas operaciones en el mercado cripto, pero no soy trader. O sea, yo no opero simplemente ni podría llegar a conseguir la rentabilidad que un trader hecho y derecho que pasó por ese proceso de formación consigue, ¿sí? Entonces, en esto es lo mismo. Ahora, hay ciertas cosas que uno empieza a ver, por ejemplo, cuando se educa, como, te voy a decir una palabra muy compleja, pero te voy a dar una explicación muy fácil, que es el geoarbitraje, ¿sí? Que es Claro, básicamente, por ejemplo, cuando vos generás ingresos en dólares, pero vivís en Argentina. claro, O sea, no importa cuán poco vos produzcas en dólares, tu calidad de vida en Argentina va a ser muy alta, ¿sí? exacto, Ni bien descubrís este concepto, decís, puta, a mí me encantaría, pero ¿cómo corno hago eso, no? Entonces, claro, ahí a uno se le empieza a abrir un mundo de posibilidades y creo que cuando uno descubre este tipo de posibilidades es cuando dice, ah, o sea, pará, me parece que vale la pena hacerme otro cafecito más y ponerme a googlear de eso, ¿no? Y ponerme a educarme un poco. totalmente, totalmente. Porque hoy en día yo he visto muchas veces que la gente, es decir, hubo una explosión de los traders también, ¿no? Que hoy en día cualquier persona hasta de un celular lo puede hacer. No se necesita una computadora muy, ¿no? Si yo quisiera generar un par de activos, ¿puedo con un celular? Absolutamente sí, totalmente sí. Ahora, dentro del ecosistema de la ciencia de crear activos, poder hacer operaciones de manera manual y ser rentable, porque hacer operaciones hacemos todos y las herramientas las tenemos todos, y como vos decís, literalmente en el celular uno se puede descargar, por ejemplo, la app de Binance, que es como el banco de criptomonedas más importante del mundo, y hacer operaciones ahí. Eso no significa ser rentable, ¿sí? Es Claro, como que tengo la herramienta, pero tengo que saber usarla. Es exactamente igual, por ejemplo, que si yo agarraría y levantaría el capot de un auto. Yo no tengo ni idea de autos, ¿no? Ahora, a diferencia de un auto y de las personas que se quieran educar en técnico automotriz, hoy por hoy en el mundo de las inversiones online primero que hay una tendencia enorme y segundo que hay una oportunidad muy grande, porque claro, ser trader como actividad es ser trader, como yo tengo que estar haciendo operaciones, acordate, ingreso activo, ingreso pasivo, ser trader estaría dentro de la parte de ingresos activos, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, si el trader no opera, no le llega a no, ingresos. claro, No obstante, por ejemplo, uno durante toda esta bajada del Bitcoin y de obviamente todo el mercado cripto, porque el Bitcoin arrastra todo, uno de los mayores activos de la gente de la comunidad y mío propio fue un sistema de trading totalmente en automático. ¿Sí? claro, Todas las mañanas nosotros nos levantamos, miramos la app de MetaTrader y es como un sistema automatizado que opera en el mercado y eso produce ingresos pasivos. ¿Sí? Y eso claro. es en dos. Entonces lo que quiero decir es, de la misma forma que nosotros mencionamos dos vehículos, el trading manual y el trading automático, hay innumerable cantidad de oportunidades de negocio y de inversión, el mundo online, que nada, que vale la pena descubrir a tal punto de que nuestros alumnos en el instituto, yo participo como uno más, pero entre todos como comunidad analizamos quincenalmente nuevas oportunidades. Así que, o sea, no corremos riesgo de quedarnos sin oportunidades porque permanentemente surgen nuevas a un ritmo al que nosotros no podemos abarcar, ¿no? Porque eso es más grande que nosotros. Claro, totalmente. Ahora, si quisiéramos estudiar nosotros, ¿no? Tenemos un acompañamiento con el instituto en el cual vos estás, tenemos un acompañamiento permanente como para ir viendo cómo va la evolución, cómo va el avance, permanentemente, ¿no? Es como se genera, es un instituto como cualquier otro para poder estudiar acerca de cómo ser un gran emprendedor, ¿no? Totalmente, mirá, yo siempre aliento, hay un montón de gente que me pregunta esto, Mauro, dale, ¿y cómo entro al instituto? Y yo digo, pará, frená un segundo y
medí en qué parte del viaje vos estás, ¿no? Porque si vos estás recién comenzando, querés descubrir un poco, tenés el podcast en la ciencia de crear activos o tenés el canal de YouTube de la ciencia de crear activos donde hay toneladas de contenido gratis. Yo ayer grabé el episodio número 82 del podcast y en el podcast muestro todo lo que yo voy haciendo y muestro fotos que son, o sea, aplicables por cualquier persona. Entonces, generalmente uno no necesita gastar dinero hoy por hoy para poder meterse. Ahora, si hay una persona que viene y dice, bueno, no, ya me escucha, hay gente que me contacta por privado en mi Instagram y me dice, Mau, acabo de terminar de escuchar el último episodio del podcast, voy al trabajo, voy al banco, hago todo escuchando tu podcast. Buenísimo, terminaste, hiciste algo, empezaste a hacer tu estado financiero, tenés más o menos una noción de tus finanzas, querés avanzar. Tenemos nuestro programa más bajo, se llama Finanza Fitness, y el objetivo es que cualquier persona pueda construir un músculo financiero, ¿sí? Exactamente cuando vas al gimnasio y empezás de cero, que levantas una manguerita chiquitita y te pesa un montón, el punto es ir desarrollando, ¿sí? El mundo de la finanza, un músculo financiero se mide en cash flow, ¿sí? O sea, cuánto conservo yo cada mes, y se mide en cuánto me están retornando las inversiones que hago, ¿sí? Y si no estoy haciendo, poder hacer las mismas. Y si tengo una sola fuente de ingreso, poder tener una segunda. Y así. Y si tengo una segunda, poder hacerla crecer. Entonces, es lo básico. De ahí uno pasa a programas de coaching grupal, donde trabajamos 6 meses con el alumno. Después hay coaching personales. Y después ya hay cosas más grandes o más elevadas que estamos sacando que ayudan de una manera o más profunda o más personalizada. Por ejemplo, una de las cosas que yo tengo en agosto acá en Paraguay es una experiencia 1 a 1 directamente conmigo con una sola persona. Luego con una persona en el año, una persona que paga su buen dinero, pero vive una experiencia de riqueza en Paraguay. Lo va a buscar un chofer en un BMW al aeropuerto. El chofer lo lleva al Sheraton, tiene absolutamente todo pago y todo incluido esa persona. Está bien, obviamente lo paga, ¿no? Y trabaja directamente con él durante 4 días en el lobby del hotel. Bueno, y recorremos distintos lugares súper lindos de acá de Asunción. O sea, pasa de lo educativo y se convierte en experiencia. En experiencia. Exacto. Entonces, hoy por hoy, gracias a Dios, el instituto tiene... hay un product manager, hay un head coach que lidera un grupo de entrenadores que son los que entregan los programas, ¿sí? Tiene todo un equipo de marketing y estamos justamente organizando ahora para octubre, seguramente va a ser, o son los últimos días de septiembre o los primeros 2 días de octubre, algo que hasta ahora fue pago, que se llama Hackathon Financiero. Son como 2 días seguidos donde nos encontramos por mínimo 6 horas a trabajar con personas que recién están comenzando, en ayudarlas a desarrollar los que son los 5 pilares de un plan financiero básico, ¿sí? Porque imagínate, son 12 horas trabajando, súper intensas, pero imagínate que con gente del coaching trabajamos 6 meses. O sea, pero el punto es que la persona que entra en cero, en ese fin de semana, solamente invirtiendo todo el sábado y todo el domingo, se lleva un plan financiero armado, ¿sí? Entonces, animo a las personas que les esté interesando lo que estamos hablando, seguirnos acá en la ciencia de crear activos, porque todavía obviamente no están abiertos los registros, no están confirmadas las fechas, pero si nos siguen, vamos a anunciar cuándo se puede sumar, y eso, a diferencia de las últimas 4 ediciones, ya hace 4 ediciones que lo hacemos. Hemos hablado alguna vez y yo te dije, no, Joaco, ahora no, que estoy consumido por un evento. Sí, totalmente. Gratis. Esta edición vamos a redoblar los esfuerzos en contenido y vamos a redoblar los esfuerzos en marketing y en experiencia para que todas las personas que hasta ahora no han podido participar de un hackathon financiero por tema de dinero puedan hacerlo y puedan hacerlo de manera gratuita y puedan llevarse igual ese resultado de ok, ya entiendo por lo menos dónde estoy financieramente y qué tengo que hacer, ¿no? Excelente, espectacular, Mau. Bueno, entonces, ¿dónde podemos encontrarte en la ciencia de crear activos en el Instagram? Totalmente. En Spotify. La ciencia de crear activos. La ciencia de crear activos. YouTube también.
Perfecto. Y te contactamos por ahí, cualquier cosa, el que quiera hacer algo más personalizado, y si no, bueno, seguir y escuchando todo el contenido que subís permanentemente. Sí, yo siempre digo que, bueno, definitivamente el podcast, ¿no? Pero hay tres fórmulas principales que cualquier persona debería conocer desde mi perspectiva para poder iniciar en este camino. Si entran a la ciencia de crearactivos.com, de ahí se van a poder descargar gratis es un ebook, ¿sí? Pero ese Sí. ebook tiene en muy poquitas páginas un pantallazo bien concreto y bien profundo de cómo iniciar. Así que yo siempre recomiendo eso como punto de inicio, ¿no? Excelente. Y después todas las redes. Y todas las redes, definitivamente. Yo Perfecto. animo siempre, porque es algo que yo hago, animo a bajar Spotify, a poner el podcast en favoritos. A mí me gusta hacer algo puntual para que no me consuma datos, que es descargar todos los episodios de los podcasts que a mí me gusta y usarlo en los tiempos muertos. Ah, salgo a pasear con el perro, podcast. Ah, que voy al Ahí. banco, podcast. Y así. Y me acostumbré a escuchar podcast. Entonces creo que es una herramienta muy buena para poder convertir lo que antes eran tiempos muertos en tiempo de estudio, ¿no? Perfecto. Espectacular, Mau. Me encantaría poder la próxima volver a hacer alguna charla, que nos encontremos próximamente, en cuanto podamos coordinar. Y bueno, un placerazo enorme poder charlar un rato con vos. Me pone muy feliz y muy contento también todo estos nuevos cambios que has tenido. Y bueno, y a seguir con los éxitos y a seguir en este camino. Totalmente, Joaco. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahí, saludos a Luis Poli ahí que está comentando junto. Les mando un saludo a todos por allá. Yo en septiembre voy a estar por allá, así que espero que nos comamos un asado por fin. Y nada, Sí. vernos pronto. Cómo no, Mau. Te mando un abrazo gigante. Saludos por allá y bueno, nos vemos prontito cuando estés acá en la ciudad de La Plata. Dale un abrazo grande, éxitos. Chau, Abrazo chau. grande. Chau, chau.